Jesús profetizó que habrá 3 fases de la abominación desoladora. ¿Estamos viviendo en la fase final? Benjamín Netanyahu introducirá el Mesías judío y la construcción del tercer templo. ¿Es esto una profecía o una falacia? Hola amigos, soy el hermano Jerico por la verdad en la profecía bíblica, orando para que puedan dar me gusta y compartan este video a los amigos. Espero sean iluminados en esta presentación cristocéntrica. Este video es titulado La abominación desoladora. Ministerios La Verdad en la Profecía Bíblica presenta Anticristo Futurista. Ya viene la más grande abominación. La abominación desoladora. Su hermano Alexander Delgado en la voz. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dense cuenta que la abominación desoladora podrá ser vista por los seguidores de Cristo. Y esa abominación desoladora fue predicha previamente por el profeta Daniel, y la abominación va a aparecer en el lugar santo. ¿Cuáles son las señales proféticas y los estados de la abominación desoladora? Debemos ser cuidadosos en los días finales porque la gente sensacionalizará eventos inusuales diciendo que son profecías. irismirro.ie, señales del Apocalipsis. Cientos de ovejas caminan misteriosamente en un círculo durante 10 días completos. Un video de Iris CCTV muestra cientos de ovejas marchando en un círculo, los cuales han sido proclamados como una señal del Apocalipsis. El gran rebaño, según se dice, marcha durante 10 días sin descanso y algunos dicen que es una señal del rapto próximo en llegar. Otro sitio web dice Apocalipsis. El internet está espantado tras ver el video de las ovejas caminando en un círculo durante 10 días sin parar. Un usuario en Twitter dice que esto es una señal de la abominación de la desolación, como diciendo, arrepiéntense pecadores, porque la hora de su juicio ha llegado. Otros creen que es un tipo de señal de un peligro sin precedentes, un cumplimiento de la profecía bíblica. Pero amigos, esto no es ni profecía ni tampoco la abominación desoladora de la que habló Jesucristo. Otro evento es que los rabinos judíos afirmaban que Benjamín Netanyahu, al ganar las elecciones en Israel, es una señal de que él abrirá paso al Mesías judío en noviembre de 2022. Israel365news.com. Netanyahu tomará el cetro del Mesías, el hijo de David. El Shem Ashuel habla de un proceso de la tradición judía sobre el Mesías, el cual consta de 2 fases. La primera fase se trata de Moshe ben Yosef. El segundo estado es un proceso milagroso que incluye el restablecimiento de la dinastía davídica y la terminación del tercer templo. Los judíos creen que esta profecía se ha estado cumpliendo respecto a la venida del Mesías judío. Ese Mesías no es Jesucristo. La Biblia no enseña que hay un futuro anticristo sentándose en un tercer templo. Jesucristo es el Mesías. Y la nación judía forzará a su Mesías, creado por ellos mismos. Este es un claro paso en recibir la marca de la bestia. Algunos enseñan que esta profecía, la abominación desoladora, se cumplió cuando Antíoco Epifanes interrumpió los sacrificios del templo entre los años 168 y 165 a.C. La abominación a la que ellos se refieren es al cerdo que Antíoco había ofrecido en el altar en el complejo del templo. Otros creen que la abominación desoladora se refiere a un tiempo futuro, cuando un anticristo ateístico derribará el templo en Jerusalén y lo usará como su trono. Hay otros que creen que la abominación desoladora son los partidarios de Roma que fueron adoradores en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en el tiempo de su destrucción al mando de Tito. Pero ninguna de aquellas interpretaciones son correctas. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que nuestro estudio de la abominación desoladora debería enfocarse en el libro de Daniel. Pero, ¿qué es eso específicamente? Las señales y las fases de la abominación desoladora. Aquí están las 3 fases de la abominación desoladora. Primera fase: abominación en el lugar santo, la cautividad de Jerusalén.
La llave que abre el misterio de este evento profético se encuentra en el primer libro de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Durante el tiempo en que Joacim reinó como un vasal de Babilonia, el profeta Jeremías predicó en Jerusalén el mensaje de Dios. Fue esa invasión de Babilonia el castigo de Dios a Judá en el que los hebreos deberían arrepentirse. Joaquín pidió que se leyera el rollo de Jeremías, pero tan pronto como 3 o 4 columnas del rollo se leyeron, el rey los cortó con un cuchillo de escribano y los tiró en una olla con fuego hasta que el rollo fue quemado. Esta fue específicamente la abominación del rey Joacim que le llevó a él y a su ciudad a apartarse de la protección de Dios, y de ese modo cayó en manos de Babilonia. Aquellas abominaciones se dieron en el lugar santo consagrado a Dios, la casa del Señor. Los líderes religiosos de ahora han guiado a propósito al pueblo para que adopten las prácticas de la adoración pagana y las incorporen en la adoración a Dios. El pueblo rechazó el llamado de Dios al arrepentimiento y reforma, y fueron por lo tanto dejados para que viviesen las conveniencias. Segunda fase. Los judíos rechazaron al Mesías real, Jesús. Esta desolación en Jerusalén fue profetizada por Daniel, que vendría como resultado de que el pueblo hubiese rechazado al Mesías el príncipe. Daniel capítulo 9, versos 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versos 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. En el verso 25 el Mesías es prometido a Israel y la restauración de la ciudad es también predicha. Pero entonces, todo es solamente mayormente profetizado para condenación otra vez. El verso 26 habla del Mesías siendo sacrificado por su propio pueblo, y como este acto causaría que su ciudad y su santuario fuese desolado una vez más. Dios no está orquestando la revelación de Netanyahu sobre la venida del Mesías. Dios nos mostró desde la profecía que esta es una de la abominación, rechazando a Jesús como el Mesías. Jesús adjudicó la culpa al pueblo al decir que ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Como resultado de no responder al llamado de Dios de volverse de sus abominaciones, su templo iba a ser desolado. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando en Roma el ejército de Tito quemó el templo completamente. La segunda desolación del templo, perfectamente en paralelo con su primera destrucción. En ambas ocasiones, las abominaciones fueron hechas por el pueblo apóstata de Dios, y la desolación fue un acto de juicio realizado por un ejército pagano. Esta desolación de Jerusalén fue profetizada por Daniel, que venía como resultado de rechazar al Mesías, el príncipe. Siendo que Israel rechazó al Mesías, perdieron su lugar como pueblo favorito de Dios. Jesús predijo que esto al decir que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. La fase final de la abominación, la marca de la bestia. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Los estudiantes que disciernen la historia profética se dan cuenta que aquellos versículos predicen la formación y ascensión del poder por el papado. Este es un hecho incuestionable de la historia, que el papado trajo a la iglesia cristiana las mismas prácticas del paganismo, razón por la cual la antigua Jerusalén fue destruida. Uno solo tiene que hacer un pequeño estudio para ver cómo la adoración a la imagen, la adoración a Tamuz, la veneración del domingo fueron introducidos en el cristianismo durante la Edad Oscura. La mayoría de las iglesias protestantes son las semillas de la apostasía al continuar la práctica de las abominaciones que tuvieron sus raíces firmemente fijadas en las antiguas religiones paganas, las cuales fueron establecidas para destruir la verdad de Dios. Tanto el catolicismo como el protestantismo han promovido las abominaciones en el lugar santo de Dios, su iglesia. La cuestión sobre compartir la cena del Señor no es fácil para mí responder. Sobre todo frente a un teólogo como el cardenal Casper. Tengo miedo.
È vero che in certo senso condividere e dire che non ci sono differenze tra noi, che Es verdad que en un cierto sentido compartir significa que no hay diferencias entre nosotros que tenemos la misma doctrina. sottolineo la parola, Resaltando esta palabra, una palabra difícil de entender, pero me pregunto a mí mismo, ¿no tenemos el mismo bautismo? The sign that will show this nation La señal que se mostrará que esta nación ha llenado la copa de la iniquidad será cuando haga la imagen del papado al unir la iglesia con el Estado. ¿Cuánto más claramente podría esto ser afectado entonces por la adopción de una ley nacional dominical mandando a todos a que adoren y honren un día de adoración pagano, la marca de la bestia? Lo opuesto a abominación es santificación, eligiendo vivir una vida santa por Cristo. Tomarás ese primer paso al entregar tu vida a Jesús y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amablemente escriba en la sección de comentarios: soy un seguidor de Jesús. Creciendo en la gracia, amigos, y podamos todos continuar buscando la verdad en la profecía bíblica. Doblado al español por Full Prophecy.